Objetivo de la unidad: experimentar y describir correctamente algunos fenómenos magnéticos y electromagnéticos, analizando y utilizando las leyes físicas que les ayuden a explicar sus propiedades y valorar su aplicación en la vida cotidiana. Modo que los polos magnéticos están situados muy cerca de los polos geográficos norte y sur. A partir de lo anterior, podemos definir que el campo magnético terrestre es el campo magnético que se extiende desde el núcleo interno de la Tierra hasta el límite en el que se encuentra con el viento solar, una corriente de partículas energéticas que emana del Sol. Este campo es muy pequeño en magnitud y es provocado por el movimiento del núcleo líquido de la Tierra. El núcleo de la Tierra está compuesto por metales fundidos, los cuales al moverse originan el campo magnético terrestre que va desde el núcleo hasta el espacio exterior. El físico estadounidense, de origen alemán, Walter Maurice Elsasser, 1904 a 1991, fue el primero en sugerir que la rotación de la Tierra crea, en el núcleo de hierro fundido, lentos remolinos que giran de oeste a este, generando una corriente eléctrica. Ahora veamos algunos conceptos. Campo magnético es una descripción matemática de la influencia magnética de las corrientes eléctricas y de los materiales magnéticos. Vector, utilizado para representar una cantidad física que tiene magnitud y dirección. Polarización, proceso que genera la separación de dos zonas llamadas polos que se consideran opuestos. ¿Sabías que? En algunos países como Japón, Inglaterra y Alemania existen trenes de levitación magnética, cuya velocidad máxima registrada a la fecha fue de aproximadamente 600 km por hora. Dado que dos polos opuestos se atraen y dos polos iguales se repelen, esto se ha aplicado en los trenes colocando en el riel y la banda del tren el mismo polo porque al repelerse no existe fricción y se alcanzan velocidades que no se podrían alcanzar si hubiese fricción por la utilización de ruedas u otro material. ¿Sabías que hay aparatos que generan campos magnéticos como las líneas de media y alta tensión, los transformadores eléctricos, los electrodomésticos como neveras, secadores de pelo, las pantallas de ordenador, los dispositivos antirrobo y de seguridad, radios, televisores, antenas de telefonía móvil? ¿Has escuchado sobre la ley de Gauss? La ley de Gauss es un dipolo eléctrico encerrado en una superficie de forma arbitraria. El número de líneas que abandonan la superficie es exactamente igual al número de líneas que entran en ella sin que importe dónde se dibuje la superficie, siempre que se encierren dentro de ella ambas cargas del dipolo. Dato interesante, el campo magnético terrestre nos protege de las tormentas solares. El campo magnético terrestre actúa como un escudo contra el bombardeo continuo de partículas del Sol. Debido a que las partículas del Sol, iones y electrones, están cargadas eléctricamente, estas generan fuerzas magnéticas y la mayoría son desviadas por el campo magnético de nuestro planeta. Sin embargo, nuestro escudo magnético resulta ser una protección con fugas y el número de partículas que atraviesan ese escudo depende de la orientación del campo magnético del Sol. En septiembre de 2017 se produjo una tormenta solar que no fue dañina para los seres humanos debido a la atmósfera que protege la Tierra, pero se pudieron observar auroras boreales en distintos puntos del planeta. ¿Sabes qué es fuerza magnética? Es cuando una carga eléctrica que se encuentra en movimiento entra en un campo magnético, esta experimenta una fuerza generada por el campo. A esta fuerza le llamamos fuerza magnética. Otro dato interesante es que una bomba de pulso electromagnético o EMP, por sus siglas en inglés, logra destruir el funcionamiento de los aparatos eléctricos y electrónicos dentro de su radio de acción. Este fenómeno también ocurre después de la detonación de una bomba nuclear. Ahora aprendamos más conceptos. Inducción es el fenómeno que origina la producción de una fuerza electromotriz, FM o tensión, en un medio o cuerpo expuesto a un campo magnético variable. Motor eléctrico
es un dispositivo que convierte la energía eléctrica en energía mecánica por medio de la acción de los campos magnéticos generados en sus bobinas. Bobina es un componente pasivo de un circuito eléctrico que, debido al fenómeno de la autoinducción, almacena energía en forma de campo magnético. Autoinducción es una influencia que ejerce un sistema físico sobre sí mismo a través de campos electromagnéticos variables. Dato interesante: los automóviles eléctricos utilizan energía eléctrica para su funcionamiento, evitando así el uso de gasolina. Esto puede ayudar a reducir la explotación de la tierra para la obtención de combustible fósil y ayudar a reducir la huella de carbono que dejamos en el planeta. En los postes de alumbrado eléctrico se colocan transformadores que permiten regular y distribuir el voltaje en una región determinada. Los transformadores eléctricos son dispositivos para elevar o bajar el voltaje en un circuito de corriente alterna. Está constituido por dos bobinas, una llamada primaria y la otra, secundaria, enrolladas sobre el mismo núcleo de hierro. En ocasiones, el transformador se puede sobrecargar o tener fallas por el uso y es entonces cuando puede quemarse o explotar. Es común haber escuchado un estallido repentino seguido a un corte de energía eléctrica, el cual se origina por la explosión en el transformador. La electricidad llega a nuestras viviendas a través de una corriente alterna. La corriente alterna es aquella en la que las cargas eléctricas cambian el sentido y el movimiento de manera periódica. Los circuitos de corriente alterna son aquellos que están compuestos por resistores, condensadores, inductores a través de una fuente de corriente alterna. Esto fue la unidad 4. Si te gustó, no olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes para más contenido.